directamente que vayan al chat que vayan a ver a YouTube, al directo de YouTube. Y ahí después en el chat de YouTube pueden poner Profe, dicen que en YouTube no se ve el nombre. Ahora no, porque todavía no lo está compartiendo, pero cuando lo comparte se ve. Recién lo compartió y se veía, así que quédense tranquilos. Estamos todos muy ansiosos, me parece. Sí, perdón, sí, tranqui. ¿El jam se ve? Sí, se ve, Karen, el jam. Sí, profe. Bueno, listo. Vamos a empezar con esto. Vamos a ver, nosotros teníamos 3 poderes del Estado, vamos a escribir poquito. Poder legislativo, ¿qué más teníamos? Poder ejecutivo. Judicial. Ajá. Y poder judicial, perfecto. Si nosotros tenemos que decir cuál es la función principal que tiene el poder ejecutivo, ¿qué diríamos? Administrar justicia, pues, perdón, profe, perdón. Mirá que estás en directo por YouTube. No dije nada. Dale. No, dale, que está bien, administrar era. La administración general del país, digamos. ¿Quién me está hablando, Pablo? Sí, sí. Pablo, jefe de vos me tenés gobierno que hacer el también. aguante. Si yo estoy en directo en YouTube, vos me tenés que hacer el aguante. Bueno, administrar también tiene, ¿qué función me decían? Jefe de gobierno. Jefe de gobierno. Ese es el presidente. Vamos a poner gobierno. Perfecto. El poder legislativo, ¿qué función esencial tiene? Sancionar leyes. Sanción de leyes. Perfecto. Y el poder judicial, ¿qué tarea específica tiene? Administrar justicia. Administrar, ¿cómo se llamaba eso? Función jurisdiccional. Función judicial, ¿no? La administración de justicia es una función judicial. Bueno, la función de gobierno la vamos a dejar acá separada un ratito. Ahora, yo les voy a decir lo siguiente. Fíjense, vamos a poner acá, en vez de sanción de leyes, vamos a cambiar, está perfecto lo que dijeron, porque es sanción de leyes, pero vamos a poner legislar. ¿Sí? Por eso se llama poder legislativo, en eso consiste la sanción de leyes. Si voy rápido, como siempre me preguntan, cualquier cosa, sí, lo vuelvo a explicar. Bueno, ahora bien, yo voy a hacer esto que me permite el jam, voy a duplicar, y voy a hacer así. Y voy a hacer así. Vamos a ir para acá, voy a poner este así, y voy a duplicar, y voy a llevar esta función para acá, y voy a llevar esta función para acá. Y ahora vamos a hacer lo mismo con esto, y vamos a llevarlo para acá, y vamos a llevarlo para acá. Visto esto así, ¿qué les quiero decir yo? Que los 3 poderes hacen 3 funciones. Que todos los poderes de Que los alguna 3 poderes forma cumplen esas funciones. Que todos los poderes, exactamente. Porque ¿qué tenemos que entender nosotros que decíamos? Que los poderes, si bien son llamados poderes, están divididos ¿en qué? En funciones. ¿Funciones? En funciones. Entonces, el Poder Ejecutivo tiene como función principal la de administrar el país. El Poder Legislativo tiene como función principal la de legislar a través de la sanción de leyes y el Poder Judicial tiene como principal la función judicial a través del dictado de sentencias resolviendo los conflictos que planteamos, los particulares que plantea el Estado. Pero el resto de las funciones también son realizadas por los demás poderes. Así el Poder Ejecutivo legisla ¿cuándo? Cuando veta o promulga leyes. Exacto. ¿Cuándo? Cuando veta o promulga leyes. Bueno, ahí participa de la función legislativa, pero si nosotros tenemos que decir que particularmente dicta una norma de carácter general obligatorio, Los decretos de necesidad y urgencia, profe. a través de los decretos de necesidad y urgencia. Así es, perfecto. ¿Y qué tipo de función judicial tiene?
porque interviene en la designación de los ministros de la Corte Suprema de Justicia. Eso está perfecto, interviene en la designación de ministros, pero no es una función judicial en sí misma. Conmuta penas, ¿sí? Por ejemplo, y después, si vamos a una actividad concreta, que así es la actividad de la administración, concreta, diaria, dinámica, ¿qué hace el Poder Ejecutivo? A través, por ejemplo, de AFIP o, por ejemplo, el municipio a través de un inspector de tránsito, ¿qué puede imponer? Multas. Sanciones, multas. Sanciones. O una sanción. Perfecto, perfecto, perfecto. Entonces, vamos a ver que el Poder Ejecutivo, entonces, cumple funciones administrativas, legislativas y jurisdiccionales. Vamos a ver que el Poder Legislativo también cumple función judicial. ¿Cuándo el Legislativo cumple función judicial? Hay un caso específico. ¿Juicio político? Juicio político, exactamente. ¿Y cuándo o de qué manera lleva a cabo la administración? Nosotros en la unidad 7 lo vimos en un tipo de sesión específica. En las preparatorias, profe. Por ejemplo, en las sesiones preparatorias, exactamente, ¿sí? ¿Qué hacían las sesiones preparatorias del legislativo? Elegían las autoridades y demás. Exactamente, hacían el juicio de validez, ¿se acuerdan? De títulos y de elección de los miembros, podían hacer reformas a sus reglamentos, y después, durante las sesiones ordinarias, también tienen funciones administrativas, por ejemplo, cuando imponen sanciones a alguno de los legisladores, o, por ejemplo, cuando otorgan licencia a alguno de los miembros de planta que no son legisladores, sino que trabajan dentro de lo que es el Poder Legislativo, ¿sí? Y el Poder Judicial, ¿cuándo legisla? Había un punto que habíamos visto especial, ¿se acuerdan? Fallos plenarios o algo así. Sí, perfecto, perfecto, fallos plenarios, ¿sí? Y además decíamos que hay parte de la doctrina que sostiene que los jueces, al dictar sentencias, además de ejercer la función judicial específicamente porque resuelven el caso, la sentencia en sí misma es tomada por algunos autores como una ley en sentido material, es decir, una ley dictada, una norma dictada por autoridad competente, pero que no tiene efectos generales, sino que tiene efectos particulares para los casos. ¿Y qué órgano era encargado de administrar dentro del Poder Judicial, que era un órgano no jurisdiccional? El Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura. Perfecto, el Consejo de la Magistratura. Entonces, lo que nos tiene que quedar claro a nosotros es que si bien estos órganos son órganos que tienen una función específica, cada uno de ellos, esa función específica la marqué con celeste, porque el Ejecutivo administra, el Legislativo legisla y el Poder Judicial administra justicia, todos cumplen las funciones que corresponden al Estado, ¿sí? Esto nos hace ver que el poder es uno solo, que se divide en funciones, que por eso se pueden controlar entre ellos. Entendido esto, quisiera saber qué pasó, a ver si ustedes saben qué sucedió, qué ocurrió, que hemos dejado la función de gobierno separadita. ¿Qué pasa con el gobierno? ¿Qué pasa con la función gubernativa? ¿Qué órganos les parece que pueden ejercer función de gobierno? El Poder Ejecutivo y Legislativo. ¿Por qué? ¿Por qué estos dos? Porque está Porque son el órganos políticos, profe. presidente y el vicepresidente. Bueno, es una lectura que está el presidente y el vicepresidente, Porque son pero órganos políticos. porque son los únicos dos órganos políticos del Estado, porque son los dos únicos órganos políticos, exactamente. Entonces, entendido esto, vamos a ir al Power. ¿Se ve el Power en YouTube, chicos? Va a ir con un poquito de delay. Sí, se ve, dicen por el chat, profe. Se ve perfecto, Bueno. Karin, sí. Perfecto. Ya te digo, si compartís pantalla completa. Ahí estamos. ¿Ahora sí? A ver, tenés una Bueno, la unidad
La unidad 10, sí, en YouTube se ve con un poquito más de retraso siempre, con 30 segundos por ahí de retraso. Está perfecto, ya se ve clarísimo. Bueno, la función, entonces, cuando hablamos de la función gubernativa, fíjense que ustedes tienen esta filmina, cómo quedó separada la función gubernativa del resto de las funciones. Fíjense, dice, dejando aparte la función gubernativa que se relaciona inmediatamente con lo que son las decisiones políticas. Y nosotros sabemos que las decisiones políticas solo le corresponden al órgano ejecutivo y al órgano legislativo. ¿Qué vemos nosotros entonces como conclusión, como resumen? Que el Estado tiene tres funciones principales: administrativa, legislativa y jurisdiccional. No vamos a repetirlas porque es una cuestión que hemos estado hablando desde antes de que empecemos esta unidad. Las tres funciones deben perseguir primordialmente en su orientación teleológica, es decir, en sus fines, eso quiere decir en su orientación teleológica, la realización del bien común, ¿sí? Ya sea de forma inmediata o inmediata, pero siempre el fin primordial del Estado es el bien común, como lo venimos viendo desde la unidad 2 cuando vimos el preámbulo, que uno de los fines, el fin principal del Estado es el bien común. Entonces, básicamente el Estado tiene funciones administrativas, legislativa y jurisdiccional, y además una función gubernativa o función de gobierno, pero que es cumplida solamente por los órganos políticos del Estado. ¿Alguna pregunta? No, profe. Ok. Vamos a empezar con la función administrativa. Vamos, es decir, con esta. ¿Sí? Con la actividad permanente, concreta, práctica e inmediata, es la actividad diaria del Estado, la actividad administrativa. Por eso es concreta, porque se la puede ver, porque se la puede plasmar en todo lo que uno hace diariamente, desde pagar una boleta de tasa de justicia, desde ir a la municipalidad para solicitar un trámite, de dejar estacionado el auto y tener que pagar el estacionamiento, desde cuando ustedes en la facultad solicitan que se los inscriban en una materia, es una tarea administrativa, concreta, ¿sí? Dinámica, práctica, y además inmediata, no es una cuestión como pasa con un juicio, que decíamos, yo presento mi demanda, el juez le tiene que correr traslado a la otra parte tiene que contestar esa demanda, después se tienen que producir las pruebas. La actividad administrativa es inmediata, en el momento. Si bien hay plazos, la resolución tiene que ser en el momento. Hay veces que tiene que ser inclusive absolutamente inmediata. Si ustedes se inscriben por el SIU una materia, la actividad administrativa en el mismo acto que pusieron a inscribir se materializó. La función administrativa puede ser vista desde dos ópticas o desde dos enfoques. Fíjense, si ustedes hacen foco en los dibujitos, acá vamos a tener como ente central al Poder Ejecutivo, en cambio, abajo en el otro criterio vamos a tener a los tres órganos del Estado. ¿Por qué? Porque hay una concepción subjetiva u orgánica que tiene en cuenta justamente el sujeto o el órgano. ¿Qué órgano? El Ejecutivo. ¿Por qué tiene en cuenta esta concepción subjetiva al órgano ejecutivo y no a los otros? ¿Qué les parece? Porque es la función principal del Poder Ejecutivo, profe, la de administrar, digamos, para mí. Exactamente, porque la función principal del Ejecutivo es la de administrar, así como después la función principal de los otros será legislar o administrar justicia, la función principal, el órgano principal que lleva a cabo la función administrativa es el Poder Ejecutivo. Entonces, las concepciones subjetivas o orgánicas consideran que función administrativa es toda o la mayor parte de actividad que realiza el Poder Ejecutivo y los órganos y sujetos que actúan dentro de la esfera del Ejecutivo, ¿sí? Tiene en cuenta, como decíamos, el sujeto o el órgano que realiza la actividad administrativa, dejando de lado el contenido de la actividad. Es decir, no importa el contenido de qué se trata esa actividad, sino que lo que importa es quién la realiza. Acá tenemos que hacer la gran pregunta, ¿quién? ¿Sí? ¿Quién realiza la actividad? Es lo que se tiene en cuenta en la concepción subjetiva. En cambio, el otro criterio, que es objetivo o es material, tiene en cuenta el contenido de la actividad. Si la actividad es
materialmente administrativa o no, sin importar el órgano que ejerce esa actividad. Por eso en este criterio preguntamos no quién, sino el qué. Ay, perdón. ¿Qué? ¿De qué actividad se trata? No importa quién la lleva a cabo. ¿Qué tipo de actividad es? Si es un tipo de actividad materialmente administrativa, entonces estamos diciendo que cualquiera de estos tres órganos puede ejercer o está ejerciendo función administrativa. ¿Perfecto? Sí, profe. Bueno, si ustedes entienden esto como base, si ustedes realmente pueden comprender como base esto que les estoy diciendo, van a poder entender toda la parte de derecho administrativo, ¿sí? Un segundito. Ahí está, discúlpenme. Bueno, les decía que si ustedes pueden entender realmente cómo funciona esto y las concepciones, van a poder entender todo lo que estudiemos específicamente en la parte de derecho administrativo. Sigo entonces, ¿en YouTube no hay preguntas? No, Karin, va perfecto YouTube. Dicen los chicos que no tienen ninguna duda, que está todo claro hasta el momento. Ah, perfecto. Bueno, me quedo tranquila entonces. Sí. O no tan tranquila porque no anda esto. Así es, a ver. Bueno, entonces decimos que la función administrativa en sentido material, es decir, teniendo en cuenta qué cosa, a ver si me prestaron atención. La actividad. El contenido. El contenido, la actividad puede ser considerada. ¿El contenido, profe? Sí, el contenido de la actividad. Va a ser función administrativa aquella actividad que en forma inmediata, permanente, concreta, práctica y normalmente espontánea desarrollan los órganos estatales para alcanzar el bien común conforme a regímenes jurídicos de derecho público. Acá hay mucha información, así que vamos de a poco. Fíjense, teniendo en cuenta, si nos vamos a la filmina anterior, ¿de cuál de las dos concepciones estamos hablando? ¿De la de arriba o de la de abajo? De abajo. De la de abajo, ¿sí? Perfecto. Entonces, teniendo en cuenta esa concepción, Casagne, que es el autor que básicamente yo sigo en administrativo, ustedes pueden seguir cualquiera. Hay el de no sé si dice Casagne o Casagne, pero por ahí se escribe Casagne. Juan Carlos, está online el libro, está online el libro de Gordillo, está online el libro de Marienhoff, de 10. Ustedes pueden estudiar del que ustedes quieran. Yo particularmente lo sigo a Casagne. Está Malvin, que también es muy claro. A mí me resulta más ameno este autor, pero ustedes pueden seguir al que quieran. Este autor, la definición que da de función administrativa en sentido objetivo, en sentido material, es actividad en forma inmediata. Si es inmediata, ¿qué significa? A ver, ¿qué les parece? Que tiene que ser al instante. Al instante, sí. No, eso sería espontánea. ¿Se resuelve en el momento, profe? Eso sería espontánea. Acá ya me definieron espontánea. Que es en un plazo de tiempo no muy largo, profe. Eso sería espontáneo.
Fíjense. Profe, y sin mediar otra parte. Sin mediar, es directamente el particular con el Estado, es una relación inmediata que en esa actividad va a tener el Estado con el particular, ¿sí? Es permanente, es concreta porque se materializan actos concretos. Cuando ustedes se inscriben en un examen, se inscriben, no es voy a ver si me inscribo o no. Y la resolución la tienen concretamente. Cuando ustedes van por la calle, en el auto, manejando, cruzan el semáforo en rojo y el inspector de tránsito le pone la multa, es usted y el inspector de tránsito, ¿sí? Es inmediato, es permanente, es concreto, es práctica, porque la actividad administrativa tiene el carácter de ser netamente práctica, ¿sí? Es como que no se pueden dividir, concreta y práctica es una sola unión. Normalmente espontánea, esto no podemos decir que siempre, porque hay veces que se requieren plazos, que desarrollan los órganos estatales, no dice que desarrolla el Poder Ejecutivo, sino que desarrollan los órganos estatales. ¿Quiénes son los órganos estatales? Ejecutivo, legislativo o judicial. Para alcanzar el bien común, porque lo que se tenía siempre en cuenta era el bien común, y esto es importantísimo, con regímenes jurídicos de derecho público. ¿Qué les parece que significa conforme a regímenes jurídicos de derecho público? ¿Se cortó? ¿Nadie sabe qué decir? ¿El Estado ejerciendo su imperio? Sí, ¿quién dijo eso? Sebastián. Sebastián, excelente, excelente. Es el Estado el que actúa con el poder público. ¿Cuándo el Estado actúa con poder público? Cuando actúa con poderes de control, con poderes de ejecución, con una situación en que el particular se encuentra subordinado al poder del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado vela por el bien común, por un bien general mayor al beneficio del interés particular que podemos tener cada uno de los ciudadanos, ¿sí? Entonces, la función administrativa se caracteriza específicamente por tener al Estado en ejercicio de ese poder público. ¿Se comprendió esta última parte? ¿Sigo? Profe, ¿podría repetir esa última parte? No me quedó claro. Mira, el Estado, cuando ejerce función administrativa, lo ejerce con todos los poderes que le da la Constitución, que le da la ley, para poder llevar a cabo el bien común, para poder cumplir con el bien común. Entonces, si el Estado, fíjate, vos sos un particular, cruzaste en rojo y el inspector de tránsito te puede sacar el auto, retenértelo, fíjate el poder que tiene el Estado. No pasa eso en las relaciones particulares. No pasa eso, por ejemplo, vos fuiste a la panadería, compraste 1 kilo de pan, no le quisiste pagar al panadero, ¿el panadero qué tiene que hacer si vos no le quisiste pagar? Denunciar. ¿No es cierto? Tiene que pedirle a un tercero que actúe. Ahora, vos vas con tu moto, cruzás el semáforo en rojo, está el inspector de tránsito, ¿qué pasa? Actúa directamente el inspector de tránsito. Actúa directamente, te saca la moto, que vos después tenés que pagar una multa para ir a retirarla, y te impone una multa. ¿Es así o no? Sí, profe. Es el Estado actuando con su imperium, con su poder. ¿Por qué? Porque ¿qué tiene que velar en el caso de que vos cruces un semáforo en rojo? Que se cumplan las normas. Además de que se cumplan las normas, que está muy bien. ¿Qué otra cosa? El bien común. El bien general, claro, el bien común, porque si ella cruza el semáforo en rojo puede estar, indirectamente puede lastimar a alguien, puede provocar un accidente. Lo mismo, ¿qué pasa cuando AFIP impone una multa porque ustedes no pagan? O no presentan una declaración de ganancias, por ejemplo, en términos. ¿Por qué AFIP tiene ese poder? Porque si ustedes no pagan los impuestos, ¿a quién están perjudicando? Indirectamente.
a toda la sociedad. Claro, a toda la sociedad, acuérdense cuando vieron los principios tributarios. Por la coparticipación, profe, ¿no? La coparticipación ya tiene que ver más como cómo se distribuyen los impuestos. Es el principio tributario de la finalidad. Cada impuesto tiene una finalidad porque ese impuesto va a satisfacer una necesidad general. ¿Sí? Entonces, si yo no cumplo con la partecita que me corresponde, estoy perjudicando al resto de la sociedad. ¿Se entendió ahora? Sí, profe, ahí se entendió, gracias. ¿Sigo? Sí, profe. Ah, miren, había dibujitos y yo no me di cuenta. Ah, miren todo lo que había. Qué En gracioso. YouTube no hay preguntas tampoco, ¿eh? Ah, bueno, Aclaro por las gracias. dudas. Sí, te agradezco mucho porque no los quiero desatender a los chicos de YouTube. Bueno, vamos a entrar a otra función que es la función gubernativa. La función gubernativa decíamos que la cumplen ¿quiénes? El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Poder Ejecutivo y Legislativo. Se refiere a la función política o de gobierno, referida a la actividad de los órganos superiores del Estado, en las relaciones que hacen, fíjense, a la subsistencia de las instituciones que organiza la Constitución, esto podríamos decir que es en un orden interno, y a la actuación de dichos órganos como representantes de la nación en el ámbito internacional, por eso decimos que es un ámbito externo. ¿Quiénes son los órganos superiores del Estado? ¿Qué les parece? ¿Quién es el órgano superior del Estado? ¿El presidente? El presidente, podemos decir que se refiere, ustedes ya vieron administración, vieron que hay lo que se llama un organigrama, y dentro del organigrama hay quien cumple jerárquicamente una función de titular o cabeza de ese organigrama, ¿sí? Y en este caso sería el presidente y el vicepresidente. No, en este caso sería el presidente y el Poder Legislativo. En el Congreso no podemos decir que hay un organigrama de esa manera, porque el presidente del Senado y el presidente de Cámara de Diputados no son los que en definitiva van a tomar las decisiones, tienen otra función dentro de lo que son las cámaras, ¿sí? El Poder Legislativo actúa como un órgano complejo, completo. Entonces, los órganos superiores del Estado van a ser el presidente de la Nación y el Congreso. Para tomar las decisiones políticas, ejerciendo esta función gubernativa, hay veces que el presidente se va a valer del Congreso en su totalidad, o hay veces que se va a valer solamente del Senado. Por ejemplo, cuando el presidente nombra a un ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo nombra el presidente con acuerdo del Senado. Ahora, si estamos en una situación de necesidad de declarar estado de sitio por una conmoción interna, al presidente no se lo requiere, se le requiere que sea el Congreso el que determine, el que dicte la declaración de estado de sitio. Ahí está ejerciendo el Poder Ejecutivo y el Legislativo función gubernativa. Cuando el presidente viaja al exterior o cuando se reúne con organismos internacionales y representa al Estado en ejercicio de ¿qué jefatura? Estado. De la jefatura de Estado, perfecto, ejerce función gubernativa, ¿sí? Entonces, por su forma, la función gubernativa presenta una amplia discrecionalidad derivada del carácter libre y creador de la acción política. ¿Cuándo algo es discrecional? No se ve con esto. Voy a hacer así. ¿Cómo es el signo de opuesto? Ustedes que saben de matemáticas, yo no. Porque si yo hago así es diferente, y yo no quiero hacer diferente, quiero hacer opuesto. ¿Cómo sería? ¿No hay? Nadie me contesta. Yo por lo menos no me acuerdo. Soy sola, soy mi alma. No, profe, porque... Vamos a hacer así, porque en realidad no es diferente. Discrecional es lo opuesto a reglado. Supongamos que ahí dice reglado. ¿Sí?
Lo discrecional es lo opuesto a lo reglado. Una actividad es discrecional cuando quien la ejerce tiene amplia facultad para decidir. La actividad discrecional siempre se relaciona, esto no se olviden nunca porque lo vamos a repetir tantas veces en administrativo, la actividad discrecional siempre se ejerce o se desarrolla por razones de oportunidad, mérito o conveniencia. Esto es una M. Oportunidad, mérito o conveniencia. Es decir, el órgano que tiene discrecionalidad actúa siempre dentro de la ley, siempre razonablemente, siempre respetando el principio de reserva, que ustedes ya vieron en la Constitución Nacional, en el artículo 19, pero lo hace de manera libre. Su actividad no está arreglada, no hay algo que le dice qué hacer y qué no hacer. Por ejemplo, el presidente tiene que abrir las sesiones del Congreso. El presidente tiene que nombrar a sus ministros. El presidente tiene que promulgar una ley. Esas son regladas, están específicamente regladas y las tiene que cumplir. En cambio, hay decisiones que le son ampliamente discrecionales. El ejemplo más claro sería la decisión presidencial del ASPO, del aislamiento social preventivo y obligatorio. Es una decisión ampliamente discrecional, con límites razonables, con límites legales, pero basada en razones de oportunidad, mérito y conveniencia. ¿Se entendió? Sí, profe. Por su cualidad instrumentadora, la actividad o función gubernativa es parte o lleva adelante el proceso de orientación política. Es decir, aquel órgano que ejerce la función gubernativa va a tener una ideología, va a tener un plan, un proyecto político. ¿Cómo lo va a llevar adelante? A través de la función gubernativa. Pero siempre, siempre teniendo en cuenta ¿qué cosa? El bien común. El bien común, que es lo único que justifica ese poder de imperio, ese poder público que tiene el Estado. ¿Sí? La función de gobierno ha sido caracterizada como aquella actividad de los órganos del Estado, supremo en la esfera de sus competencias, que traduce el dictado de actos relativos a... Ay, quedó todo esto acá. La organización de los poderes constituidos, a las situaciones de subsistencia ordenada, segura y pacífica de la comunidad, y al derecho de gentes. El derecho de gentes es el derecho internacional público, ¿sí? El derecho que relaciona al Estado con otros estados. En nuestro país, la aceptación de la función gubernativa en un plano opuesto a las restantes funciones estatales, acuérdense que la dejamos fuera de las otras funciones, por aplicación de la doctrina que emerge de distintos fallos de la Corte, que determinan que esos fallos de la Corte, que se excluye la función gubernativa, es decir, se excluyen los actos de gobierno de la revisión judicial. Por eso en el dibujito ustedes van a ver, acá está el Poder Legislativo y Ejecutivo, esta es la función que cumplen, está exenta de revisión judicial. La justicia no puede intervenir en estos actos. ¿Por qué? Porque son actos políticos, ¿sí? Son llamados actos de gobierno, son llamados actos políticos, actos institucionales, depende del autor que lean. Entonces, la característica típica del acto institucional o del acto de gobierno es que constituye un acto que no produce efectos jurídicos en los particulares o administrados de manera directa. Lo que el presidente va a decidir no es qué manera directa me va a producir a mí un cambio, operando consecuencias respecto a órganos del Estado o entidades estatales. Lo que pasa es que indirectamente sí me va a traer consecuencias porque soy ciudadano del Estado, ¿no es cierto? Y acá tienen ejemplos de lo que son diferentes actos institucionales o de gobierno. Son dictados en ejercicio de una actividad discrecional, indelegable y por motivos de oportunidad, mérito o conveniencia. Los ejemplos son la ley o el decreto. ¿Quién dicta la ley?
El Congreso. ¿El Congreso y el decreto? El presidente. El presidente. Ejecutan directamente una norma constitucional, por eso son irrevisables, no judiciables, están exentos de control judicial. Esto quiere decir que nadie los puede llevar a juicio y a la vez que el Poder Judicial no puede de oficio inmiscuirse y decir, declaro inconstitucional este acto. Son unilaterales y de alcance o efecto general y se vinculan a la propia organización y subsistencia del Estado, por eso la finalidad es netamente política. Bueno, hasta ahí los actos de gobierno y la función gubernativa. ¿Alguna pregunta? ¿O seguimos? Voy a hacer una espera por si hay alguna pregunta en YouTube. Si nos das unos segunditos hasta que termine la clase en YouTube, como para ver si quedó alguna duda. Sí, espero por si acaso. Me parece que no, ¿eh? Pero igualmente están escribiendo, Karen, están participando en el chat también de YouTube, no sé si... Perfecto. Bueno, después vas a ver, pero están participando y están participando bien, digamos. La verdad que hay muchos chicos que están respondiendo tus preguntas. Buenísimo, buenísimo. No hay dudas. Buenísimo, gracias chicos. Bueno, vamos a empezar entonces con lo que es la administración pública propiamente dicha. Esperen que acá me están haciendo una pregunta por Instagram. Bueno, desde el punto de vista formal o subjetivo, se entiende por administración pública a la entidad que administra. Es decir, cuando nosotros hablamos de administración pública, inmediatamente nuestra cabecita, ¿qué nos lleva como imagen? ¿Qué les parece? Si decimos administración pública, ¿qué les parece? Y al presidente. Un organismo público. Al presidente, a un organismo público, que generalmente nos lleva directamente al Poder Ejecutivo. Entonces uno dice administración pública y refiere directamente a lo que es la administración realizada por el Poder Ejecutivo. En cambio, por eso se tiene en cuenta el sujeto, ¿sí? En cambio, desde un punto de vista material u objetivo, se entiende que la actividad administrativa, o sea, la administración pública desde el punto de vista objetivo material, se entiende como la actividad administrativa, es decir, la actividad que realizan los órganos, ¿sí? Siempre recuerden que cuando hablamos de lo subjetivo se tiene en cuenta el sujeto, que cuando hablamos de lo objetivo, lo material, se tiene en cuenta la actividad, ¿sí? Considerando problemas de gestión y de existencia propia, tanto en sus relaciones con otros organismos semejantes como con los particulares para asegurar la ejecución de su misión. Cuando nosotros veamos derecho administrativo en esta materia, vamos a dirigirnos más que nada a la actividad que realiza concretamente el Poder Ejecutivo, ¿sí? Ahora bien, actividad normativa o legislativa de la administración. ¿De qué les parece que estamos por hablar si ustedes recuerdan el cuadrito que hice al principio en el JAM? ¿De qué parte del cuadrito estamos por hablar? Lean el título, actividad normativa o legislativa de la administración. Legislar. ¿Se acuerdan que teníamos el órgano legislativo con las 3 funciones, el órgano ejecutivo con las 3 funciones, el órgano judicial con... Puede ser donde estaba el Poder Ejecutivo y decía, o sea, aplicaba la función del Poder Legislativo. Que Exactamente. Cuando dictaba decretos. Exacto. Así es, al primer bloquecito que vimos en el JAM, donde decíamos que el Poder Ejecutivo también realiza actividad legislativa. Fíjense que acá la palabra administración está tomada, ¿en qué sentido? ¿Objetivo o subjetivo? Objetivo. Piensen bien. A ver. ¿No sería subjetivo porque hace referencia al ejecutivo?
subjetivo, está tomada la palabra administración en sentido subjetivo porque refiere a que la actividad en realidad es normativa o legislativa. ¿Y quién la realiza? Ahí hacemos la pregunta, ¿quién la realiza? La administración. ¿A quién se refiere en ese caso? Al Poder Ejecutivo como órgano, ¿sí? Como sujeto. Entonces, vamos a ver la actividad normativa o legislativa de la administración y decimos que es aquella que se traduce en el dictado de normas jurídicas que tienen alcance general y obligatorio, por eso pusimos el ejemplo de los decretos de necesidad y urgencia. Vamos a ver en la unidad 12 que el Ejecutivo dicta 4 tipos de reglamentos, el llamado decreto de necesidad y urgencia, que en realidad es un reglamento de necesidad y urgencia, el reglamento autónomo, ejecutivo, me falta uno, autónomo, ejecutivo, de necesidad y urgencia y delegado, ¿sí? Los 4 reglamentos los vamos a ver en la unidad 12. Entonces, los diversos reglamentos que emite el Ejecutivo constituye el ejercicio de funciones desde el punto de vista material en una función legislativa o normativa. ¿Por qué? Porque estos reglamentos son de carácter general y obligatorio. Y ahora vamos a ver la actividad jurisdiccional de la administración, es decir, la actividad relativa a la imposición. ¿Sí escucho? ¿Alguien me quiere preguntar algo? Bueno, la actividad relativa a cuando la administración decide controversias con fuerza de verdad legal. Hace cierta actividad parecida a lo que hacen los jueces. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, AFIP me manda una comunicación de que yo no presenté la declaración jurada de ganancias. Yo solito, con mi contador, voy y el contador hace la presentación de que sí. Y después, quien decide si yo tengo razón o no es la administración. Entonces, esta función puede ser cumplida en determinadas circunstancias por los órganos que se encuentran dentro de lo que es el Poder Ejecutivo. Por ejemplo, Tribunal Fiscal, entes regulatorios, ¿sí? Que son los ejemplos que tienen acá. Ahora bien, la atribución de funciones jurisdiccionales a órganos administrativos, primero debe provenir de una ley formal. ¿Ley formal qué significaba? Que sea escrita. Que sea, no, que era ley formal. Que tiene que emanar de autoridad competente, digamos. Autoridad competente era material. Ley formal, ¿quién es el único que dice? Ley emanada del Congreso. Entonces, la atribución, es muy grave otorgar las atribuciones jurisdiccionales a órganos administrativos. Gravísimo, porque imagínense que tienen el poder de sancionar. Entonces, ese poder tiene que venir sí o sí, pero indefectiblemente de la ley, ¿sí? Para no alterar justamente el equilibrio de poderes. Tiene que hallarse suficientemente justificada para entender que es razonable traspasar este principio constitucional de que el único órgano que puede ejercer esa función sea el judicial, como por ejemplo se permite en materia fiscal. El contralor que el Poder Ejecutivo pueda realizar de actos jurisdiccionales que emitan órganos administrativos se limita a la legalidad. A la legalidad, es decir, si AFIP me pone una multa, yo después hago un recurso sobre esa multa, el Poder Ejecutivo lo que tiene que controlar simplemente es si todo lo que se hizo legalmente. Si se atribuyen a órganos administrativos funciones de sustancia jurisdiccional en forma exclusiva, sus integrantes deben gozar de ciertas garantías para asegurar la independencia como si fuera particularmente un juez. Ahora bien, la Corte de Justicia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero en varios pronunciamientos, ha precisado que cualquier decisión jurisdiccional emanada de un órgano administrativo ha de quedar sujeta a control judicial suficiente. ¿Qué significa control judicial suficiente? El reconocimiento a los litigantes, es decir, a las personas afectadas, del derecho a interponer recursos ante los jueces ordinarios. Es la garantía principal que tenemos los administrados. Si el Poder Ejecutivo va a ejercer actividad jurisdiccional, yo como administrado tengo que tener la garantía
de que esa actividad jurisdiccional ejercida por el Ejecutivo pueda ser revisada por un juez perteneciente al Poder Judicial. Y por otra parte, significa la negación a los tribunales administrativos de la potestad de dictar resoluciones finales en cuanto a los hechos y al derecho controvertido. Es decir, chicos, que cuando estoy todavía en la etapa administrativa, esto se relaciona con este último punto que hablaba de que el Ejecutivo solamente puede realizar un control de legalidad. No puede el Ejecutivo negarme que yo presente pruebas, no puede negarme hechos. Se tiene que limitar a resolver. Y yo después, como particular, como administrado, tengo la facultad de ir con todos los hechos, con todas las pruebas, ante un juez. ¿Se entendió esto? Pasamos a otro tema. Sí, profe, ¿se entendió? Perfecto. Bueno, vamos a las potestades. ¿Qué les parece que son las potestades? Nosotros vimos un poquito de lo que es potestades, cuando vimos atribuciones de los órganos, ¿sí? Son los poderes o prerrogativas que tiene la administración pública para poder cumplir con los fines. En definitiva, yo soy el órgano del Estado, pero no tengo atribuciones, no tengo potestades, ¿qué hago? No tengo el poder, eso es la potestad, no tengo el poder de realizar nada. El conjunto de potestades que se le da al Estado es lo que veníamos hablando desde hoy, que se llama poder público o imperium, ¿sí? Estas potestades son inalienables e intransferibles, es decir, el Estado no las puede transferir a otros órganos, no las puede tampoco subastar, vender ni donar a nadie. Son irrenunciables, el Estado las tiene que cumplir sí o sí e imprescriptibles. ¿Cómo se van a cumplir esas potestades? A través de diferentes funciones que tiene la administración. Y vamos a ver la distinción en una función activa, que es la función específicamente de los órganos superiores dentro de lo que son los organigramas de la administración. La función activa se relaciona con, ¿se acuerdan que la clase, no vimos todavía? Estoy perdida porque estuve dando clase en otro lugar. Estuve con los chicos de la tarde. La función activa se relaciona directamente con algo que vamos a ver dentro de un ratito que se llaman funcionarios públicos, ¿sí? Lo que muestra, lo que materializa la función activa es la voluntad de decisión que tienen los órganos de la administración. Por eso está marcadito decidir y ejecutar. ¿Quién ejerce función activa? Los órganos de la administración central o descentralizada que tienen el poder de decidir y ejecutar. Vamos a un ejemplo, un ministro. ¿Sí? El ministro realiza función activa. Funciones consultivas, las consultivas tienen justamente como su nombre le indica la función de ser de consulta, tienen que ver más que nada con una actividad relacionada a una idoneidad específica. Es muy común que existan asesores técnicos, ya sea jurídicos, contables, económicos, ingenieros. ¿Por qué? Porque la administración tiene que cumplir un montón de actividades y no para todas esas actividades quien ejerce la función activa está preparado. Entonces necesita, a veces inclusive obligatoriamente, que haya un órgano que emita un dictamen o un juicio sobre una determinada cuestión. Por ejemplo, si el intendente tiene que iniciarle un sumario administrativo a un empleado municipal porque el empleado realizó alguna actividad ilegítima, entonces seguramente le va a pedir a la asesoría jurídica del municipio que se expida sobre la conveniencia o no de iniciar el sumario. ¿Me entendieron? ¿Puede explicar otra vez, profe? Sí, puedo explicar. La función consultiva es aquella que cumplen los órganos que están destinados a emitir juicios o dictámenes sobre determinada actividad específica que requiere de conocimientos específicos.
Si yo soy presidente de la Nación, es probable que tenga conocimientos en determinadas materias, pero yo no voy a, aparte como presidente de la Nación, que voy a estar haciendo un montón de actividad, voy a necesitar que me asesoren y que me digan, mire, señor presidente, esto que usted quiere hacer puede traerle problemas técnicos, por ejemplo. El presidente quiere que se haga un puente. Bueno, ¿qué les parece? ¿A quién le va a consultar? Vamos con el caso de la pandemia, que es más fácil. ¿Qué hizo el presidente para poder decidir si tomaba o no la decisión del ASPO? Reunirse con infectólogos. Creó un comité de emergencia sanitaria, ¿sí? Entre ese comité hay infectólogos, por ejemplo. Bueno, ese comité ejerce una función consultiva, porque emiten un juicio y le dicen, mire, presidente, si usted no toma esta decisión, las camas en los hospitales son tantas, el personal hospitalario es tanto. ¿Se entiende ahí con ese ejemplo? Ahora sí, profe. ¿Seguro? Gracias. O si no, Sí. busco otro. No, está bien ahora. Con ese ejemplo sí está bien. Perfecto. En YouTube, perdón, un segundo te interrumpo. En YouTube están preguntando quién ejerce la función activa, entonces. La función activa la puede ejercer, vamos al órgano nacional, la función activa la ejerce el presidente, el jefe de gabinete, ministros, pueden ser secretarios de alguna repartición o directores de alguna repartición. En los entes descentralizados, los directores, por ejemplo, de YPF, el presidente de ANSES, siempre ejerce la función activa la cabeza. Porque al presidente, vamos con el caso de COVID, el comité le dice, mire, conveniente que usted cierre todo porque, bueno, pero el presidente toma en cuenta eso porque es un órgano idóneo, porque le están haciendo un asesoramiento, pero la decisión la toma el presidente. ¿Sí? Espero a ver en YouTube si se entendió lo que expliqué o lo explico de vuelta. Todavía no hay respuesta, pero como tenemos un poquín de delay. Sí. Gracias, profe, me puso Romina, así que entiendo que está despejada la duda. Buenísimo, sí. Gracias, Ace. Bueno, la función de control refiere a un examen que hacen los órganos de lo que realizan otros órganos. Esto lo vamos a ver específicamente en la última unidad y en la unidad que sigue, porque en la unidad que sigue vamos a ver el control interno en función de la línea jerárquica, es decir, el control que un órgano superior hace de un órgano inferior. Y en la unidad 14 vamos a ver el control que se llama de tutela administrativa, es decir, cuando órganos externos hacen el control de lo que otro órgano realiza. Por ejemplo, ustedes ya vieron, ya se anticiparon de que hay un órgano que se llama Ministerio Público. ¿Se acuerdan o no? Que vieron el Ministerio Público. Sí. ¿Qué tipo de control ejerce el Ministerio Público? Según lo que estudiamos. Chin, 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 chin. Unidad 8. ¿Qué control hacía el Ministerio Público? ¿Se acuerdan? A ver, a ver, a ver. Estoy esperando a los chicos de YouTube a ver si por ahí tenemos llega la transmisión, pero ¿El que controla silencio, los fiscales, profe? ¿El que controla a los fiscales? Claro, ¿y qué hace? ¿Un control de qué tipo? María Eugenia Zaguedú López dice político y jurisdiccional y te pregunta aparentemente si es político y jurisdiccional. No, es un control de la legalidad de los actos que hace el Ejecutivo, el Ministerio Público, ¿sí? Hace un control de la legalidad de los actos. Después tenemos la AGN, pero ustedes no la vieron todavía, que es la Auditoría General de la Nación, que hace el control externo de toda la actividad financiera, económica, patrimonial, de la administración. Después tenemos la SIGEN, que es la Sindicatura General de la Nación, que hace el control interno de toda la actividad financiera, económica, patrimonial, contable, ¿sí? de la administración.
Bueno, esas son las funciones de control y las discrecionales que las explicamos hace un ratito, que las funciones discrecionales son aquellas que dan el más amplio margen de libertad. En realidad las funciones discrecionales están relacionadas con la función activa porque es el mismo órgano el que ejerce ese tipo de función. Y como siempre están relacionadas con valorar la oportunidad, el mérito y la conveniencia de decidir sobre determinados temas. El derecho administrativo. ¿Qué es el derecho administrativo? Hay muchos conceptos acerca de lo que es el derecho administrativo. Como yo les conté, yo particularmente tomé el de Casañe. El concepto restringido habla que es el conjunto de normas que rige la actividad de la administración pública. Lo que pasa es que este concepto es tan restringido que no sabemos a qué refiere en realidad cuando hablamos de actividad de la administración pública, si es solamente el Ejecutivo, si también incluye a los otros órganos del Estado. Y el concepto amplio, que es el que utilizamos, habla de que el derecho administrativo primero es el derecho público interno. Discúlpenme un segundo. ¿Se acuerdan cuando ustedes vieron la clasificación del derecho positivo? Ustedes veían que hay un derecho público y un derecho privado, y que hay un derecho interno y un derecho externo. En este caso, el derecho administrativo es público, interno, y que regula, fíjense, la organización y las funciones de sustancia administrativa, legislativa y jurisdiccional del órgano ejecutor, por eso acá está el Poder Ejecutivo, y de las entidades jurídicamente descentralizadas, que si bien son entidades jurídicamente descentralizadas, pertenecen a lo que es el Estado. Las funciones administrativas de los restantes órganos que ejercen el poder del Estado, es decir, las funciones administrativas del Poder Legislativo y el Poder Judicial, y aquellas actividades realizadas por personas públicas o privadas a quienes el ordenamiento les atribuye potestades de poder público derogatorias o exorbitantes del derecho privado. A ver, ¿quién entendió toda la definición de derecho administrativo? ¿O qué pregunta tienen específicamente sobre la definición de derecho administrativo? Fíjense, voy a ver si puedo salir de acá un ratito. ¿Están conmigo o me abandonaron? Que nadie me contesta. ¿Aye, vos me escuchás? Estamos, profe, estamos. Ah, Sí, yo te escucho perfecto, pero bueno, profe. estoy con la misma duda que vos. me asustaron. Bueno. Sí, se escucha perfecto, no se preocupe. Bueno, fíjense, chicos, la primera parte del concepto, yo saqué la filmina, así que alguien me va a ayudar. Dice, bueno, es parte del derecho público interno que regula la actividad. ¿Qué dice la primera parte? ¿Quién me lee la filmina? ¿Quién me hace el favor? ¿Qué parte, profe? Viste que en la filmina está el concepto amplio de derecho administrativo. ¿Quién me lee la primera partecita? Vieron que está dividido en un cuadrito. Lo leo, profe. Mirá, el primero. Lo leo. La organización y las funciones de sustancia administrativa, legislativa y jurisdiccional del órgano ejecutor y de las entidades jurídicamente descentralizadas. Ahí nomás. Entonces, lo que nos explica es que el derecho administrativo regula el funcionamiento y la organización y las actividades administrativas, legislativas y jurisdiccional del órgano ejecutor, es decir, del Poder Ejecutivo. Eso dice, y de las entidades descentralizadas, que la vamos a aprender la clase que viene, pero son entidades que crea, ya sea el Ejecutivo o el Legislativo, para ayudar en lo que es la satisfacción de necesidades. Hasta ahí vamos. ¿Sí? ¿Se entendió esa primera partecita, ese primer bloque?
¿Seguimos adelante? Sí, profe, se entendió. Perfecto. Seguí, por favor, con el segundo bloquecito. Las funciones administrativas de los restantes órganos que ejercen el poder del Estado. Ahí nomás. Entonces, la función administrativa, acá está, que ejercen los restantes órganos, o sea, solamente la función administrativa del legislativo y del judicial. Y el último punto dice, ahí sigo yo, no sé quién me estaba ayudando a leer. Priscila, Lucila, muchas gracias, muchas gracias. Priscila. Perdón, Priscila. Sorda la profe. Esto de estar en YouTube al mismo tiempo me saca, ¿cómo es que se dice? Nitidez al audio. Bueno, y fíjense, ¿esto se entendió entonces, las dos primeras? Sí. Fácil. Sí, profe. Aquella actividad que pueden realizar personas públicas o privadas no hace distinción, pero a quienes el ordenamiento les atribuye potestades de poder público, derogatorias o exorbitantes del derecho privado. Ayelén, ¿vos estás? Después que la profe no sé si se le contabiliza. No, estoy acá, se me desconectó, pero volví a ingresar directo. ¿Podés Gracias. informar que nosotros estamos en clase? Porque yo no puedo en este momento decir si sí o si no a las cosas que preguntan. No hay problema, ahí digo, gracias. Gracias. Bueno, entonces, ¿qué nos dice este tercer bloquecito? Que hay personas jurídicas que pueden ser de derecho público o de derecho privado, que el ordenamiento jurídico le atribuyó las mismas potestades que le atribuye al Estado. ¿Por qué? Porque el fin que van a tener esas entidades públicas o privadas son tendientes a facilitar, a satisfacer, a tener en cuenta el bien común. Entonces, va el Estado a través de la ley a entregarle potestades que se denominan derogatorias o exorbitantes del derecho privado. ¿Por qué derogatorias o exorbitantes? Porque van más allá del derecho privado, porque porque superan al derecho privado, porque en el derecho privado las partes se encuentran en un pie de igualdad, como yo le daba el ejemplo hoy, no sé si era a Milagros o a Flor, porque no identifiqué quién me hablaba, que decía, si vas a la panadería y compras pan y no pagás, el panadero tiene que hacer una denuncia, pero no puede hacer más que eso, estamos en un pie de igualdad. En cambio, cuando el Estado, a través de la ley, le otorga potestades de poder público a determinadas personas jurídicas, vamos a ver que hay una relación de desigualdad. Entonces, por ejemplo, vamos a tener el claro ejemplo de un colegio profesional que tiene la potestad de quitarle la matrícula a un profesional si ese profesional actúa de manera incorrecta, ilegítima. ¿Se entiende? Sí, profe. O sea, ¿Sí? le pasa a esas autoridades la facultad de actuar con imperium del Estado. ¿Puede ser algo así? Perfecto, perfecto. Me quedo tranquila. Muy bien. Bueno, no sé si en YouTube hay alguna pregunta. Todavía ninguna, pero quizá como estamos con un poquito de delay. Profe, ¿y cómo se sabe que esas personas tienen esa potestad? ¿Siempre va a estar claro eso o no? En la ley que crea a esas personas, porque qué buena pregunta. La verdad que eso se lo ven en la clase que viene, pero vas a aprender la clase que viene, que esas personas que se les da esa potestad solamente pueden ser creadas por ley. Y la ley que las crea es una ley constitutiva, no solamente crea, sino que constituye, establece los órganos, las atribuciones. ¿Me explicó? Gracias, profe. De nada. Bueno, mientras esperamos a ver si en YouTube hay alguna pregunta, les cuento que esto lo vamos a ver muy rapidito, que son las fuentes del derecho administrativo, ustedes lo pueden leer tranquilamente. Ahora que estamos en directo y grabando y todo lo demás, hay tips que antes les daba que ahora me los tengo que guardar, pero los que ya son mis alumnos hace rato saben que cuando paso algunas cosas así medio rápido es porque tiene un significado eso, que lo hablamos después. ¿Cuáles son las fuentes del derecho administrativo? La Constitución, básicamente, porque imagínense que es la primera
que establece todas las potestades que van a tener órganos tan importantes como lo son el Ejecutivo, ¿sí? Después el jefe de gabinete, los ministros. Los tratados que firme el presidente de la Nación pueden ser los tratados internacionales o pueden ser los tratados que tienen categoría constitucional, la ley, los decretos leyes. De hecho, nosotros, nuestra ley 19.549, hay alguien que está con un micrófono encendido. Soy yo, porque te iba a pasar las preguntas, pero me dicen que está todo perfecto. Ya lo apago. Perdón, no hay problema. Estoy ciega, así no veo nada. Es un horror esto, lo sé. Bueno, la ley 19.549, que les recuerdo para la próxima clase, la necesitamos. Es un decreto ley, ustedes ya vieron que lo dicta, los dictaban los gobiernos de facto, reglamentos, principios generales del derecho y precedentes administrativos. Bueno, en cuanto al derecho administrativo y sus relaciones con otras ramas jurídicas, los leen en su casa, solitos, tranquilos, sin ningún problema. Vamos a ir al último punto, pues sobre este punto particularmente tienen trabajo práctico ahora con la profe Azelén. Los agentes públicos. Profe. Sí. ¿Puedo repetir la ley que dijo que necesitamos? 19, si alguien la quiere escribir en el chat, es 19.549. Ley de procedimientos administrativos. Bueno, ¿cuáles son los elementos esenciales de los agentes públicos? A ver, vamos a definirlo primero y después vemos los elementos esenciales. Es que me quedaron invertidas las filminas. El agente público es la persona física incorporada a la administración pública, ya sea por designación o elección en forma permanente o transitoria, con remuneración o sin ella, bajo un régimen especial de derecho público que interviene en el proceso de preparación, constitución, declaración o ejecución de la voluntad administrativa. Para que no se vuelvan locos con la definición de agente público, es la persona física que en definitiva lleva adelante la actividad de la administración concretamente, porque nosotros podemos hablar del órgano ministerio, pero ¿qué necesitamos? ¿Funciona solo el órgano ministerio? ¿Qué necesitamos? Un ministro. Un ministro, ¿no es cierto? ¿Y qué más vamos a necesitar? ¿El ministro solo les parece que puede estar solo? ¿El jefe de gabinete también o no? Ponele el Ministerio de Salud, el ministro de Salud, ¿qué más necesitan? Y bueno, los secretarios, ¿sí? Y agentes, empleados públicos, que van a ser los que en definitiva llevan adelante toda la actividad administrativa. Cuando uno va al ministerio no se encuentra con el ministro, se encuentra con una persona que lo atiende en mesa de entrada, después lo deriva al área que uno requiere, depende del tema que se trate. Entonces el agente público es esa persona física que puede incorporarse a la administración de dos maneras, por designación o por elección. Es decir, vamos a ver que hay partes de los agentes públicos que van a iniciar una carrera administrativa, que van a ingresar a la administración por concurso público de antecedentes de oposición, por eso van a ser designados. Esas designaciones generalmente son permanentes, ¿sí? Generalmente no son permanentes. En cambio, vamos a ver que hay otros agentes públicos que son elegidos, que están transitoriamente, y vamos a ver que esos son los funcionarios públicos. Los empleados públicos son los que pertenecen a lo que uno conoce como de planta, ¿sí? De planta permanente. Sos agente de planta permanente, ese es el empleado público. Es el que despliega la actividad de la administración, pero no decide. No decide. Despliega la actividad que deciden otros. ¿Quiénes? Los funcionarios públicos, que son elegidos políticamente, porque ellos sí son los que tienen específicamente la función activa, decidir, tomar decisiones y ejecutar. ¿Qué se necesita como elementos esenciales de los agentes públicos? La idoneidad, es decir, tienen que tener capacidad física, técnica, moral e intelectual para poder desempeñar la actividad. La subordinación, para poder entrar a trabajar en la administración pública es necesario entender que hay un régimen jerárquico, por lo tanto va a haber un sistema de subordinación
donde hay una disciplina, porque yo tengo que cumplir de forma regular el objetivo que se trazó la administración, no mi propio objetivo. Porque la administración tiene el objetivo de satisfacer el interés general, no mi propio objetivo. Y hay una estabilidad. ¿Qué significa? Los agentes públicos, sobre todo quienes se encuentran en esta rama, empleados públicos, gozan de estabilidad. La estabilidad puede ser propia o puede ser impropia. La estabilidad propia comprende el derecho del agente público a conservar su empleo, su nivel escalafonario, promocionar la carrera administrativa, que se respeten las condiciones de ingreso, ¿sí? Y no puede ser despedido mientras dure su buena conducta, mientras no exista una causa legítima que lo pueda exonerar de la administración. En general, los agentes públicos se rigen por estatutos. Está el estatuto del empleado público, el estatuto del agente municipal, el estatuto del agente de policía, el estatuto del docente, ¿sí? Y la estabilidad impropia es la que pertenece más a los empleados de carácter privado, cuando la norma constitucional protege a los trabajadores contra el despido arbitrario, en el sentido que los trabajadores privados pueden ser despedidos sin justa causa, no hay necesidad de que haya ninguna causa, pero deben ser debidamente indemnizados. En cuanto a las obligaciones de los agentes públicos, deben prestar personalmente el servicio, deben cuidar los bienes del Estado, deben rehusar recompensas o cualquier otra ventaja que le quieran dar, observar en el servicio una conducta decorosa. Todo esto, chicos, está en los estatutos que les nombré antes, ¿sí? Llevar a conocimiento de la superioridad cualquier situación irregular, obedecer las órdenes emanadas del superior jerárquico, registrar ingreso y egreso de tareas, recibir bajo inventario los bienes que le dan cuando entra a trabajar, cuidar de sus bienes. ¿Qué les está prohibido? Valerse de conocimientos oficiales para intereses ajenos al servicio, es decir, para intereses propios. Admitir o emitir órdenes que contraríen la dignidad de los agentes, realizar actividades políticas en los locales donde funciona la actividad específica que realizan, practicar el comercio dentro del trabajo, ¿no? O de cualquier oficina pública, cumplir las tareas en estado de ebriedad, disminución o alteración. Estos son ejemplos. Si ustedes buscan un estatuto cualquiera, antes el estatuto del empleado público en el chat era la ley 2017, ahora cambió la denominación, pero si lo googlean 2017 les va a aparecer. No pueden abandonar el lugar de trabajo sin autorización, no pueden patrocinar o realizar trámites o gestiones administrativas de terceros. Yo trabajo dentro del ATP y le digo a alguien, mira, yo te hago el trámite. No se puede, ¿sí? Está prohibido. Bueno, y los agentes de los derechos públicos, básicamente, como ustedes saben, el derecho fundamental se encuentra en la Constitución Nacional y el resto de los derechos, lo vuelvo a repetir, se encuentran en los respectivos estatutos. En cuanto a la responsabilidad, tienen tanto responsabilidad civil, penal, administrativa o disciplinaria, y les pregunto, y después me voy, y después termino. ¿Quiénes les parece que tienen responsabilidad política? Si nos vamos a este cuadrito. A ver. Acá. ¿Quiénes son los que tienen responsabilidad política? Los funcionarios, profe. Funcionarios públicos. ¿Quién contestó? Yo. ¿Quiénes son? Tatiana. No, profe. Tatiana, bueno, Tatiana, vamos a anotar 0,05 para el examen, Tatiana. Muy bien, perfecto. 0,05 es muy poco. Gracias. Bueno, chicos, ¿se entendió? Sí, profe. Perfecto. ¿No hay juegos en esta unidad? ¿Cómo? Si no hay juegos en esta unidad. No. Usted quiere que me imparte ya con la tecnología, creo que este año ya tengo una cuota, una dosis de tecnología excesiva. Bueno, sí, no hay Milagros. preguntas de YouTube, Gracias.
le quería preguntar, vio que usted mencionó varias fuentes y puso la Constitución. Acá tenemos que tener en cuenta la supremacía de la Constitución, o sea, el orden que usted estableció es de, o no tiene nada que ver. No sé si me entendió. No, no te entendí la pregunta, a ver, de vuelta. Vio que anteriormente La nosotros fuente, hablamos. pará, ahí te capté. Vos lo que me decís, si para las fuentes del derecho administrativo se tiene en cuenta la prelación de leyes. No. No. Son todas fuentes. Lo que pasa es que la fuente principal siempre es la Constitución, porque es de la que emanan las atribuciones o potestades más básicas de los órganos del Estado, ¿sí? Sí, profe. Gracias. De nada. Bueno, si no tienen preguntas, vamos a pasar al práctico. Yo ahora voy a controlar yo YouTube, si te parece, así vos podés dar tranquila al práctico. ¿Estás de acuerdo? Sí, perfecto. ¿Querés que le demos unos minutos o continuamos directamente con el práctico? El problema es que no puedo cortar el directo de YouTube, así que vamos a tener que seguir nomás. Bueno, sí, está perfecto. Es un poquito largo nomás el práctico hoy, por eso preguntaba. Y bueno, ¿sabés qué? Cualquier cosa, el último punto del práctico no lo damos. Los chicos de la tarde no lo dieron el último punto. Son dos, ¿eh? El último del 10B. Sí, no lo dieron. Bueno, voy a intentar voy a tratar de darles todo igualmente. Me van a odiar capaz, pero voy a tratar de ver si... Lo que quisiera es, ¿vos vas a compartir pantalla? Si puedo, sí. Bueno. Para que me saco de... O si no, me avisás y comparto yo. Bueno, no te preocupes. Voy a intentar compartir pantalla si van leyendo. Puede habilitar el práctico. ¿No está el práctico? Sí, yo les mando. Yo no les cargué el práctico hoy. Y eso asumo la culpa. Pero no me di cuenta, chicos. Ahora yo se los mando. Lo leemos desde acá, ¿sí? Sí, yo no puedo moverme de donde estoy porque ustedes en YouTube ven mi pantalla. Con esto de la transmisión. En otro momento yo ya entraría al aula y lo haría mientras jugaba clase. Pero como es con la transmisión directa en YouTube, yo no puedo salirme de acá porque si no los chicos no van a ver lo que vos estás haciendo. Bueno, lo cargo, la verdad que no sé cómo, mejor si lo leemos desde acá, ¿sí? Dice que el grupo 7 sí tiene trabajo en el aula. Bueno, si se lo pueden pasar entre ustedes, Orden hizo muy bien las cosas hoy y nos dejó el práctico cargado. No te preocupes. Fíjate si puedes compartir o si no lo busco yo. Quédate tranquila. Chicos, la profe quedó tildada. ¿Es mi grabación o es la profe? No, quedó tildada, profesor. Sí, profe. Sí. ¡Qué susto! Pensé que era yo. Pasen a algún grupo de WhatsApp. Bueno, si todos se aguantan, que yo... Ahí pasaron. Ah, listo. Bueno, Ayelén perdió conexión. Ay, le está por agarrar un infarto. Me imagino que... Pero esa porque nos quiso dar una estancia, profe. ¿Cómo, Prisi? Profe, no se puede cortar, profe, y después volver a grabar. Y bueno, hacemos eso, ¿les parece? Cortamos y volvemos a entrar, o si no, no sé. ¿Ustedes porque quieren descansar? Ah, sí. Dice siempre. Pero no va a cortar el Meet, ¿no, profe? No, el Meet no corto. Lo que corto es un ratito la transmisión de YouTube y la vuelvo a empezar, pero no quería perjudicar al público. Dale, profe, gracias. Súper. Ahí dice la profe que ya está ingresando. Así que por hoy no vamos a hacer, vamos a dejar las cosas así para no complicarle más a nadie la vida. No saben el estrés que es para nosotras esto. A pesar de que mi hijo me explicó todo, lo hice solita, pero... No hay problema, profe. Hola, ¿estamos? Hola, Jessy. Estamos, bueno, listo, solucionado el problema. Disculpe, pero bueno, estas cosas por ahí son inevitables. Los problemas de conexión los tienen ustedes, los tenemos nosotras, un caos. Pero bueno, ya estamos acá. Les estaba explicando que en la clase de hoy vemos dos prácticos, el 10A y el 10B, ¿sí?
Lo que vamos a hacer, como todas las clases, los fragmentos que son de lectura, yo les comparto el PDF. Quien quiera leer y participar de la clase, yo tomo nota del nombre. Leemos la parte del fragmento de texto y después respondemos otras preguntas en un Power, ¿sí? Como son 2 prácticos y la verdad es que va a demandarnos un poco más de tiempo, aparte es un tema nuevo, yo lo que les pediría es que estemos atentos a las consignas, sobre todo, en la medida que ustedes me vayan respondiendo al ritmo o a la velocidad con la que vemos el práctico, lo marcan ustedes, ¿sí? Así que bueno, si yo veo que hay muchas dudas, voy a frenar. Y si vamos bien en el desarrollo del práctico y todo sale como espero, no nos debería llevar más tiempo que un práctico de otras clases, ¿sí? Así que bueno. Karin, están preguntando si no podemos cortar la grabación y volver a grabar. Dale. No sé si... Ahí está. Para que no sea mucho.